Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre la anatomía macroscópica, irrigación y drenaje venoso del aparato reproductor femenino, escogiendo como espécimen la llama. Macroscópicamente, la anatomía del aparato reproductor femenino a la de la llama es similar morfológicamente a la del bovino. En el lado izquierdo podemos apreciar el aparato reproductor vista ventral de la llama, así como en el lado derecho podemos apreciar el aparato reproductor femenino vista ventral del bovino. Ambas estructuras se diferencian por la ausencia de ligamento intercomunal y cotiledones, así como la presentación de un tabique intercomunal, como es en el caso de las llamas. Bueno, existe una descripción general acerca de la anatomía macroscópica del aparato reproductor femenino de la llama, y a su vez se hace mención descriptiva en sentido caudocraneal sobre las partes que componen este aparato reproductor, que son la vulva, la vagina, el cérvix, el útero, los oviductos y el ovario. Este se encuentra formado por los siguientes órganos: los ovarios, la tuba uterina, el útero, la vagina, el vestíbulo vaginal y el clítoris. Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que es los órganos que conforman el aparato reproductor femenino y voy a explicar un poco acerca de las medidas de los órganos. La vulva, tanto el largo del labio con la profundidad del himen de 6 a 8.5 centímetros. La vagina, tanto el himen a cérvix como el largo de diámetro de 5 centímetros. El cérvix de largo a diámetro de 2 a 5 centímetros con anillos de 2 a 3 centímetros. Los cuerpos del útero, también tenemos los cuernos uterinos, que es de punta del septum a punta del cuerno, y la burificación a la punta del cuerno con el diámetro de 2.5 a 4 centímetros. Los oviductos de 10.5 a 18.3 centímetros y los ovarios, que son tanto el derecho como el izquierdo. Aquí tenemos la muestra en vista craneal del aparato reproductor femenino de la llama, pero en estado de preñez. Tenemos las partes enumeradas del 1 al 7. En el número 1 se presenta el músculo transverso del abdomen, en el número 2 el mesovario, en el número 3 la bolsa ovárica, en el número 4 la tuba uterina, en el número 5 el ligamento propio del ovario, en el número 6 el cuerno uterino derecho y en el número 7 el cuerno uterino izquierdo grávido. Bueno, en esta segunda imagen podemos apreciar una vista dorso-caudal enumeradas del 1 al 7, el vestíbulo vaginal, el número 1, la vagina, el número 2, que esta vagina es una estructura tubular ubicada en la cavidad pélvica, caudal al útero y que limitó a través del cérvix. El cérvix, el número 3, que es la porción más caudal del útero, siendo el límite caudal del útero con la vagina, como ya lo comentamos. El número 4, la arteria uterina derecha. El número 5, el velo uterino. Y para finalizar, los cuernos, tanto el cuerno uterino derecho como el cuerno uterino izquierdo, que ambos cuernos van a presentar diferencias en tamaño, siendo el cuerno izquierdo ligeramente más grande que el cuerno derecho. Luego tenemos una vista ventrocaudal del abdomen de la llama, mostrando una posición in situ de las vísceras abdominales y del aparato reproductor femenino. Enumeradas del 1 al 6, ahí podemos apreciar el músculo diafragma con el número 1, después con el número 2 el arco costal, con el número 3 el compartimento proximal del estómago, con el número 4 el intestino delgado, con el número 5 el cuerno uterino izquierdo y el número 6 el músculo transverso del abdomen. Bueno, aquí vamos a hacer la representación en una maqueta gráfica de la irrigación arterial de la cavidad pélvica y el aparato reproductor femenino de la llama con una vista medial. Bueno, empezamos. Como arteria principal tenemos con el número 1 a la arteria aorta abdominal, pasando la irrigación por la arteria ovárica.
Las arterias ováricas nacen directamente de la arteria aorta abdominal a nivel de la tercera vértebra lumbar. Tuvieron un recorrido caudoventral introduciéndose en el ligamento ancho del aparato reproductor, adoptando una forma tortuosa o sigmoidea en el último tercio de su recorrido hacia el ovario. Con el número 3 tenemos a la arteria mesentérica caudal. Con el número 4 tenemos a la arteria ilíaca externa y el número 5 a la arteria ilíaca interna. Estas arterias, más que nada la ilíaca interna, las arterias ilíacas internas fueron ramas terminales de la arteria aorta, originándose a nivel de la sexta vértebra lumbar aproximadamente. Estas arterias corrieron caudoventralmente de la superficie medial del ligamento sacrotuberoso, que cruzaron a través de las ramas nerviosas pertenecientes al plexo lumbarosacro, a nivel de la tercera vértebra sacra. Aproximadamente comenzaron a dividirse cranealmente al foramen izquierdo menor en las arterias glúteo caudal y pudenda interna. Después, con el número 6, tenemos a la arteria iliolumbar. Esta arteria se originó caudal a la arteria glúteo craneal junto con la arteria obturadora por medio de un tronco común. Con el número 7 tenemos a la arteria glúteo craneal. Esta surgió caudal al cuerpo del ilio, caudal al origen de la arteria umbilical. Esta arteria recorrió la cavidad pélvica, caudolateralmente, pasando a través del borde craneal del foramen isquiático mayor entre las ramas nerviosas de la región glútea. Luego tenemos a la arteria obturadora. Esta corrió caudoventralmente, siguiendo el borde craneal de la cabeza ilíaca del músculo obturador interno. Así, a su vez, tenemos a la arteria glúteo caudal. Esta arteria glútea caudal fue la rama terminal de la arteria ilíaca interna y describió un recorrido caudolateral en la superficie medial del ligamento socrático, atravesando lo craneal a foramen isquiático menor y continuándose caudoventralmente entre el músculo glúteo profundo y el músculo glúteo femoral. Con el número 10 tenemos a la arteria pudenda interna. Esta arteria fue la rama terminal más ventral de la arteria ilíaca interna, que nació aproximadamente a nivel de la tercera vértebra sacra y corrió caudalmente por la pared interna de la cavidad pélvica. Cerca de su origen emitió la arteria vaginal caudal. Con el número 11 tenemos a la arteria perineal ventral, que se encargó de emitir la rama vestibular y la arteria rectal caudal y se continuó como arteria dorsal labial. Con el número 12 tenemos a la arteria rectal caudal. Con el número 13 tenemos a la arteria dorsal labial. Con el número 14 tenemos a la arteria vestibular. Con el número 15 a la arteria del clítoris. Con el número 16 tenemos a la arteria vaginal caudal. Después, con el número 17 tenemos a la rama uretral. Esta rama, saliente de la arteria vaginal craneal, corrió por la superficie dorsal de la vejiga, llegando a irrigar la uretra. También tenemos la arteria vaginal craneal. Esta corrió en sentido cráneo-ventral, emitiendo primero a la rama uretral y luego continuó con ramas dirigidas hacia la región ventral y lateral de la vagina en su tercio caudal y medio. Luego tenemos a la arteria vesical caudal. Esta es con dirección hacia ventral. Llegó a la superficie dorsolateral de la vejiga en su tercio medio, emitiendo dos ramas, una hacia caudal y la otra hacia craneal. Luego tenemos a la arteria vesical caudal. Luego tenemos con el número 21 a la arteria arcocervical. Esta
esta arteria pasa a la continuidad de la 22, que es la arteria uterina medial derecha. Esta arteria uterina derecha va a continuar con la arteria vaginal. Esta arteria vaginal, antes denominada arteria urogenital, se encontró incluida en el ligamento ancho. Luego pasa al 24 con la arteria uterina. Esta arteria uterina corrió lateralmente a lo largo de la cervix del cuerpo y los cuernos uterinos, pasando con el número 25 a la arteria uterina dorsal. Esta arteria uterina dorsal pasa al número 26 con la arteria uterina lateral derecha. Esta arteria uterina lateral derecha pasa a la arteria uterina lateral, pasa a la 27 con la arteria umbilical. Esta arteria umbilical la tenemos, del número 27, que es la arteria umbilical, pasa al número 28, que es la arteria vesical craneal. Y aquí mostramos un boceto de la maqueta anterior ya explicada. A continuación veremos un video y una maqueta de la representación gráfica de la distribución de las arterias y venas del aparato reproductor femenino de la llama, vista ventral. Las partes, ¿no?, del aparato reproductor. Bueno, primero encontramos los ovarios, los infundíbulos, después los oviductos que encontramos, los cuernos uterinos, tanto derecho e izquierdo, los ligamentos intercornuales podemos encontrar a este sector, los carúnculos encontramos aquí, parte interna, los cuernos uterinos, tanto derecho e izquierdo como decía, el cuello o cervix encontramos aquí, ¿no?, a este sector. El ligamento ancho encontramos a este sector, tanto izquierdo y derecho, ¿no? Orificio cervical externo podemos encontrar aquí. También a la vez en ese mismo sector encontramos los fornix. También encontramos de esta parte, que es la vagina, el orificio uretral externo que encontramos aquí, en este punto. La clítoris encontramos aquí, la vulva, el vestíbulo. Bueno, lo que hemos también encontramos acá los bifurcaciones del útero, ¿no? Y también podemos ver acá la base de los carúnculos endometrales. Nosotros hemos diferenciado mediante dos colores, ¿no?, tanto rojo y azul, para diferenciar entre venas y arterias, ¿no? Bueno, una arteria, por ejemplo, tenemos la arteria ovárica, ¿no? Arteria ovárica, que está de rojo, todo va indicando, ¿no?, de dónde sale y todo. También la arteria uterínica de aquí. También la arteria vaginal, la vena ovárica, ya empezamos con venas ováricas, por donde se va irrigando. También las venas uterínicas o vena vaginal, ¿no? Y aquí, de igual manera, presentamos un boceto de lo que es la maqueta anterior ya explicada. Y con respecto a las venas correspondientes al retorno sanguíneo del aparato reproductor femenino de la llama, fueron satélites de las arterias antes mencionadas. Esto quiere decir que a cada arteria descrita anteriormente, tanto en ambas maquetas, le correspondió una vena satélite con el mismo nombre de la arteria, la que acompañó con el recorrido, pero llevando la sangre a sentido contrario hacia la vena cava caudal.
Y esto es todo acerca del aparato reproductor femenino de la llama. Muchas gracias por su atención.